¿Qué te traes? 3, 2, prevenidos. Bienvenidos amigos de Órbita Deportiva. El día de hoy tenemos una charla con un amigo muy especial, sí, viejo conocido de esta mesa de trabajo, Luis Miguel Salvador, director deportivo de los Venados de Mérida, pero sobre todo queremos platicar de su trayectoria, de aquel Atlante campeón de la temporada 92-93, de aquella selección mexicana del 94, Copa América del 93, mucho que hablar de Rayados de Monterrey, de la Liga, del ascenso, del descenso, muchos temas el día de hoy con Mari Carmen Lara, Cecilio Dos Santos y Miguel España. Mi querido Luis Miguel, te mando un abrazo. Gracias por la entrevista, Luis. Al contrario, Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Espero que estén muy bien y bueno, muy contento de poder platicar de todos los temas. Dijiste un chorro de temas, no sé si nos dé tiempo. Oye, sí, pero ¿sabes qué, amigo? Que ya son muchos años también de conocerte, Luis Miguel Salvador. A ver, vamos a arrancar con los Venados de Mérida, porque ya llevas un ratito ahí. Y el tema de la Liga de Expansión y el tema del ascenso-descenso, pues sigue sin estar muy claro, Luis Miguel, ¿qué va a pasar ahí? Entendiendo que estás muy contento seguramente porque tu corazoncito es azulgrana. Sí, a ver, el tema, como ustedes saben, del ascenso y el descenso fue un tema muy duro para todos los equipos de la categoría, ¿no? Porque a final de cuentas, las aficiones que están en todos los estados donde se juega, pues siempre tienen ilusión o sueña, ¿no? Que algún día su equipo esté en primera división. Este proyecto de Mérida sí fue, a mí me invitaron con ese objetivo, desgraciadamente, bueno, ahorita sabemos la realidad. Y bueno, estamos en espera porque ya ves con todo lo que pasó del TAS, que dijo que tiene que regresar. Yo creo que este semestre va a ser importante para ver qué va a pasar. Ojalá regrese. No te voy a decir que el descenso, porque a lo mejor el descenso va a ser más complicado, pero que se abra ahorita poco a poco la posibilidad de que haya ascensos y ya después pues ya se regresa al ascenso y al descenso. Yo creo que es parte importante, es un premio al equipo que hace bien las cosas, porque acuérdate que en Liga de Expansión se tienen que conjugar muchas cosas para poder ascender, y descender pues necesitas 3 años de hacer muy mal las cosas, ¿no? Entonces yo creo que debe haber un premio al que hace bien las cosas y también una consecuencia para el que las hace mal, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. Por lo pronto nosotros seguimos pues con esa ilusión de que se den. Insisto, y separando el tema de que tu corazoncito es azulgrana y eres potro, pero ¿cómo le cayó a los directivos de Expansión que Atlante sí llegara a través de adquirir una franquicia? Pues bueno, yo creo que ahí no podemos hacer nada porque es una realidad, ¿no? Se dieron las cosas, ¿qué se puede decir? La combinación de que alguien quiso vender o las circunstancias por las que atravesaba el equipo lo obligó a vender y surgió que el Atlante tenía la capacidad para comprarlo y bueno, fue una forma de regresar, ¿no? Ahí no podemos, es válido lo que hizo, pero pues, ojalá, aquí lo más importante es que regrese de forma deportiva, ¿no? Ellos hoy tuvieron esa posibilidad y desearle todo el éxito a Emilio Escalante, a Jorge Santillana y a todo el equipo que han hecho grandes temporadas en Liga de Expansión. Hoy van a tener un reto más grande que va a ser la primera división, ¿no? Oye, y todo el mundo te recuerda con aquel Atlante campeón, que era una banda, una pandilla, más que un equipo de fútbol. Ahora repasamos quiénes estaban allá, pero tú arrancaste con aquellos potros de esa con Bucetich, ¿no? Desde ahí de relación con el profe. ¿Cómo llegas tú, Luis Miguel, al fútbol profesional? Sabes que fue bien curioso. Yo me he ido primero a probar los Pumas del UNAM, estuve a prueba. Fue en el año 86. Pregúntale No tuve esa suerte, y en el año 87 me consiguieron una prueba ahí en el Atlante, en la reserva profesional. Todavía en la reserva profesional, ¿te acuerdas? La que jugaba los preliminares antes del primer equipo. Y el equipo entrenaba ahí entrenaba en las canchas del velódromo de ahí de la Ciudad de México, y estaba Bucetich. El equipo entrenaba la reserva a las 10, pero todos los jugadores que iban a prueba los citaba a las 8. Entonces yo fui el primer día, fui el segundo día, fui el tercer día, y el cuarto día llegué tarde porque mis papás vivían en Arboledas, que es al norte de la ciudad, y el tráfico para llegar al velódromo. Y cuando llegué, lógico, le ofrecí una disculpa a Bucetich, porque imagínate, a prueba y llego tarde, y me dijo, no te apures, ya entrena con la reserva profesional. Y ahí ya me quedé con la reserva. A partir de ese día me quedé, empecé a entrenar con ellos.
curiosamente ese semestre, te estoy hablando de agosto a diciembre, no debuté con la reserva profesional y en enero todo ese equipo se va a reforzar al Cuautla de la segunda división a buscar salvarlo del descenso, porque el Cuautla estaba 30 y tantos puntos de diferencia con el que seguía, ¿no? Y nos fuimos a buscar esa hazaña. Desgraciadamente nos quedamos creo que a 1 o 2 puntos de lograrlo, pero yo debuté en la segunda división más que en La en reserva. la reserva profesional, y después de esa aventura de Cuautla es cuando se da que Toño García del Atlante tiene la franquicia del Potros Neza. Todos nos vamos al Potros Neza. Hola Luis Miguel, te saluda Mari Carmen Lara. La realidad es que ahorita que nos cuentas todo el tema de tu trayectoria y la segunda división, hoy la división de plata del fútbol mexicano vive una realidad completamente distinta. Entonces quiero enfocarme también en ese tema. ¿Qué tan atractivo y qué tan complicado le resulta también ahora a los jugadores? Porque en su momento la Copa MX era la vitrina también para que se mostraran y alguien los viera y dijeran, bueno, pues hay que llamarlos a la primera división. ¿Qué tan atractivo es hoy en día para los jugadores estar en la Liga de Expansión? Hola, Mari Carmen, buenas noches. A ver, es atractivo porque es trabajo y también es una manera de mostrarse para los equipos de primera división. Ahorita que no hay ascenso, pues la salida o la ilusión es que algún equipo de primera división te pueda ver y te puede escautear, ¿no? Nosotros hemos tenido el caso ahí en Venados de Mérida que van varios jugadores que salen equipos de primera división. Hoy Miguel García, en contención del San Luis, salió de Venados hace un año, lo prestamos y ahora ya hicieron válida la opción de compra. Entonces, hoy esa es ilusión. O sea, hoy tristemente es la única ilusión que hay, ¿no? Por eso te digo que ojalá de alguna manera pudiera regresar el ascenso, porque eso no solo a los jugadores, sino toda la industria del fútbol en esas plazas donde no hay primera división. Oye Luis Miguel, me da la sensación que muchas veces los clubes de primera división le apuestan más al jugador extranjero que ir a buscar en los clubes de expansión. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que no ven como deberían con tanta amplitud, ¿no? Yo creo que en expansión hay buenos jóvenes, hay buenos jugadores, ya los tienes aquí, ya conocen el medio, ya conocen la categoría, y yo creo que se les debería dar un poquito más de oportunidades. A lo mejor yo te hablo así porque yo viví estar en 2 años. Bueno, estuve un año en el Potros Neza y ascendimos, y después me tocó cuando descendió el Atlante y lo volvimos a ascender. Entonces yo sé lo que es la categoría. Yo creo que el nivel de la Liga de Expansión es lo más cercano a la primera división. Es un nivel superior a la sub-21 o a la sub-23 o a la sub-19, ¿no? Luis Miguel, soy Cecilio, te mando un abrazo grande. Ponte espinilleras, está Miguel España por acá. Hubiéramos jugado juntos de haber estado en Pumas. Te quería mandar un abrazo y aparte preguntarte, giro total, ¿no? ¿Cómo ves la selección mexicana hoy y si la selección que te tocó jugar a ti en el 93-94 tenía mucho más capacidad que esta selección de hoy? Hola Cecilio, ¿cómo estás? Qué gran gusto, la verdad, saludarte. Hace tiempo no tener la oportunidad. Y sí, cuando abrieron la cámara y te vi a ti, a Miguel España, la verdad me dio mi miedo. Dije, no, hombre, corro riesgo. Corro riesgo. Le vamos a recoger. Le íbamos a recoger así Sí, a pedazos, y ya este lado es más fácil. No. ¿Sabes qué, Cecilio? Yo me siento muy, ¿qué te puedo decir? Me siento muy afortunado de la selección que formé parte, ¿no? Porque a mí se me hizo que era una selección, no es de las pocas selecciones que, aparte de que jugaba muy bien al fútbol y había una gran calidad en todos los que integraban, o sea, eran jugadores que tenían un nivel muy alto en sus equipos. Yo creo que fue de las últimas selecciones que tenía una identificación plena con la afición. Todos los aficionados sabían quiénes eran los seleccionados, sabían los nombres, sabían todo. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor es cuestión de cómo lo tomábamos. En esa época, todos los seleccionados es como un derecho de pertenencia, no lo querías soltar. No te convocaban, Cecilio, y te enojabas, güey. Te molestabas porque no te convocaban.
no había eso de que, no, yo no voy a la selección. Claro que ibas querías ir hasta un partido amistoso en Estados Unidos, querías ir porque sabías que era una oportunidad para seguir en la selección, ¿no? Entonces, era un grupo que tenía una mentalidad muy fuerte, además de la calidad, capacidad, se integró muy bien. Normalmente todas las convocatorias, la mayoría de las veces si eran 25 o 23 jugadores, 18 eran los de siempre y a lo mejor movían 4 o 5, pero era una selección tan identificada con la gente que yo me acuerdo que jugaba la selección, jugábamos la eliminatoria en el Estadio Azteca los domingos a las 12, a las 10 de la mañana el Estadio Azteca ya estaba lleno a reventar, cosa que hoy no lo ves, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un área de oportunidad muy grande, ¿no? Recuperar el derecho de pertenencia, de que el jugador sepa que ser seleccionado, y ahí está Miguel España, y tú también jugaste, Cecilio, el ser seleccionado es, yo creo que el honor más grande que puede tener un deportista en cualquier disciplina. Loco. Y la verdad, y te quería la segunda, ¿no? Digo, ¿tú crees que hoy el Vasco puede recuperar ese sentido de pertenencia que tuvieron ustedes en esa etapa? Híjole, es que Está complicado, el Vasco puede hacer lo que él corresponde, pero el Vasco puede hacer lo que él corresponde, Cecilio, o lo que él intenta, o los esfuerzos, pero también parte por cada uno, ¿no? La mentalidad, la forma de ser, el cómo, el cómo ves o cómo es tu aspiración a ser seleccionado nacional, ¿no? Que no es, como te digo, yo creo que no lo tienes que ver como, ay, soy seleccionado hoy, si mañana no me convocan, no me importa. Yo creo que pasa más por la personalidad y por los deseos y la ambición de cada jugador que pretende ser seleccionado. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto tuvimos muchas vivencias ahí en la selección. Oye, yo te quería preguntar que también en esa selección pues había mucha competencia, no había naturalizados tampoco. Entonces todos estos ingredientes también pesan, ¿no? Y en la actualidad pues vemos que las cosas son diferentes. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gustazo saludarte. Y sí, a ver, Miguel, no había naturalizados porque habría una gran cantidad y calidad de jugadores mexicanos. O sea, en esa selección y nos tocó compartir, pues no había necesidad. ¿Por qué? Porque en todas las posiciones había grandes jugadores con gran trayectoria, con un alto rendimiento en sus equipos. Había jugadores en ese tiempo que estaban en España y andaban muy bien. Entonces hay una gran competencia interna en el fútbol mexicano. O sea, a lo que voy, los mexicanos que habíamos, tenía para escoger el técnico. O sea, porque había un gran nivel, entonces no tenía necesidad o no había tanto de que si se naturalizaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías de dónde escoger de diferentes cualidades, de diferentes características. Entonces, yo creo que eso fue una parte importante, ¿no? La gran cantidad que había, o una gran, ¿qué se puede decir? Generación o camada de jugadores que existía, que no necesitabas hacer o voltear a ver o intentar naturalizar jugadores. Pues que tenías a Hugo, tenías a Luis García, estaba Sague, Hermosillo. delanteros. Hermosillo, Peláez, Daniel Guzmán. O sea, ahí tenías para aventar. Paco Uribe, que se lesionó al final. Y fíjate que en la selección, Jorge, quedaron para el Mundial, estaba Hugo Sánchez, Sague, Luis García, Carlos Hermosillo y yo de delanteros. Y todavía, como bien mencionas, y todavía estaba Luis Flores, y también no quedó Ricardo Peláez, estaba Paco Uribe, estaba Daniel Guzmán. O sea, ve la cantidad de jugadores de diferentes características, ¿no? Pero la calidad que había en esos nombres que tenías para escoger. Y yo le agregaría también que jugaba muy bien a la pelota esa selección y los resultados, todo lo que sucedió en la eliminatoria, en la Copa América, todo eso fue también de alguna manera lo que dices en cuanto a identificación, ¿no? También eso fue influyendo. ¿Cómo ves la selección de ahora? ¿Para qué estamos, Luis Miguel, desde tu punto de vista? Híjole.
Sí, bueno, primero, el primer punto que dijiste es serio. Es muy en serio que la identificación que hubo, ¿no? A lo mejor por la forma de jugar, porque normalmente la base de esa selección siempre convocaban a los mismos, entonces vas generando esa identificación con la gente. Y hoy, hijo, hoy, ¿qué te puedo decir? Desgraciadamente, como que no encontramos esa regularidad de resultados, ¿no? Esa regularidad de función. Olvídate, te voy a dejar a un lado los resultados, la regularidad de funcionamiento, que digas, mira, todos los juegos se le está viendo una estructura, se le está viendo que mantiene una regularidad. De repente ves unos niveles, yo veo momentos muy altos de funcionamiento, pero después ves niveles muy bajos, ¿no? O sea, tienes picos altos y picos muy bajos, muy notorios, ¿no? Quedan 5 meses, ya ves, bueno, van a tener una fecha FIFA donde habrá partidos, a partir de la liguilla el Vasco Aguirre contará con los seleccionados y ojalá que en estos últimos meses pueda encontrar México esa consistencia de funcionamiento para que los picos sean lo más medianos hacia arriba posibles. Luis Miguel, tú hablas de esta identidad que tenía la selección a la que perteneciste, a la que perteneció el capitán España. Tú con estas dos perspectivas que tienes como directivo, que fuiste también jugador, ¿qué es lo que se ha perdido a lo largo de estos años en la selección mexicana? Porque incluso me da a mí la sensación también que los aficionados han perdido ese amor por el equipo. Antes jugaba México y veías a todos en las calles con las camisetas. Hoy pareciera que la historia es distinta. ¿Sabes qué creo? Y bueno, y también ahí me gustaría saber la opinión de Miguel. Creo que se abarató el ser seleccionado nacional. Hoy cualquiera llega a la selección. Tienen un buen partido y lo convocan a la selección. O sea, como que es muy fácil llegar a la selección. Y en nuestra época, por eso te decía que me gustaría saber la opinión de Miguel, en nuestra época era bien difícil llegar a la selección. Había Te que remar. costaba. A ver, te lo voy a decir, se los digo bien, con toda la honestidad. Mi primer llamado a la selección, que fue por enero del 93, fue una convocatoria de la selección mexicana que iba a jugar un partido amistoso contra Millonarios de Colombia en Monterrey. Yo llegué a la selección y Miguel Mejía Barón me dijo, Luis Miguel, te invité porque estás viviendo un muy buen momento en la liga, no quiero que te ilusiones, va a ser muy difícil que te quedes, pero tú sigue así porque andas muy bien en la liga. Y yo le dije, Miguel, para mí es un honor estar aquí y bueno, va a depender de mí el ganarme, ahora sí que su confianza o el que me llame, ¿no? Pero era difícil y te molestaba y trabajabas y buscabas, o sea, es a lo que me refiero, que era siempre la misma base de seleccionados, entonces te costaba llegar. Y hoy, de una convocatoria a otra, a lo mejor hay 15 cambios. De un partido a otro, llaman a otros. Y el otro punto que yo nunca he estado de acuerdo, y a lo mejor ha sido una de las causas de esta falta de que lo agarres como de identidad, de amor propio, el sentido de pertenencia, ¿cuántas veces se permitió el que dijeran, no, hoy no quiero ir a la selección, hoy no voy? Y después lo volvían a convocar. No, a una selección no le puedes decir que no. Si le dices que no, que se sepa, no quiso venir, pero ya no lo convocas. Aunque esté en un momento impresionante, no lo puedes convocar, no le puedes decir que no a la selección, o no puedes condicionar tu llamado a una selección, ¿no? Entonces yo creo que esos son los detalles que es un área de oportunidad muy importante. Por eso te decía que, y estoy seguro que Miguel va a pensar igual, costaba mucho trabajo llegar a la selección. Sí, cómo no, ¿no? Y por la competencia que estamos hablando, ¿no? De repente no vas, pues aquí hay otro y le dabas ese espacio, ¿no? Pero como que ahora... Y se hacía muy Luis, familiar. Ahora ya no es como que tanta competencia. Ajá, pero como que ahora, por ejemplo, yo más o menos voy agarrando el hilo, ¿no? De lo que comentas. Después de 40 años. Y hay un tema que es, por ejemplo, está tomando el pelo, Jorge, pero el tema, por ejemplo, del Chucky Lozano, ¿no? No, ahora no voy. Y luego lo ahí está vuelves brava, a citar, Bueno, ¿no? es Digo, un tema difícil, ¿eh? bueno, Está bravo. pero espérame, ojo. 30 millones de dólares, tú le dices, ¿no? Yo, la verdad, y por más que valgas 30 millones, 70, 80, lo que sea, para mí la selección está por encima de todo. Para mí. Yo pienso igual, Cecilio. Yo pienso igual. La selección
es un honor y está por encima de cualquier cosa. Y yo me quedé muchas veces sin vacaciones porque acababa un torneo y tenía que concentrarme con la selección. Yo perdí un título de goleo por irme a jugar la eliminatoria de la selección. ¿Y tú crees que me arrepiento? Claro que no. Y a mí no se me olvida que un día Jorge Campos, en la concentración de la selección, cuando estábamos jugando la eliminatoria, me dijo: Luis Miguel, porque yo cuando me convocan a la selección a jugar la eliminatoria llevaba 23 goles en 27 partidos. Y me acuerdo perfectamente que Jorge Campos me dijo: Luis Miguel, habla con Miguel, que te deje ir a jugar y que tú vengas porque estás con el título de goleo. Y le dije: no, esto es orden, si nadie lo hace, yo no quiero pedir excepciones, así es esto, y para mí estar aquí es un orgullo. Entonces, es a lo que voy, que lo tienes que poner por encima. A ver, yo por estar concentrado en un viaje que hicimos a Colima con la selección, me perdí la boda de un hermano y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la selección estaba por encima de cualquier cosa, ¿no? No, pues ahorita no le puedes pedir eso, ¿no? Pregúntale a tu hermano. Oye, nada más tenías razón, Luis Miguel, no nos va a dar tiempo y tendrás que venir aquí al estudio de Órbita Deportiva. Pero oye, No, es eso lo verdad, prometo. No. es verdad que hace algunos años, antes de Qatar, pudiste haber sido directivo de selección nacional y de un día para otro, de un plumazo, te borraron. Mira, sí, a mí un día, te estoy hablando, era ¿te cuánto rápido era? No sé, mayo del 2017, y me habla un periodista, una persona del medio, y me dice: Luis Miguel, eres un candidato muy fuerte a director de selecciones nacionales. Yo le dije: ¿cómo sabes? Me dijo: me lo dijeron y vi que querían que tú fueras. Le dije: voy a esperar, ojalá se dé, que me llamen. Nadie sabía nada. En ese rango de tiempo, mi cuñada vivía en San Miguel de Allende, y un sábado estaba ella comiendo con un grupo de amigos y había un señor en otra mesa, y el señor se pasó a su mesa a platicar y empezaron a hablar de fútbol. Y mi cuñada le dijo: ay, mi cuñado estaba en el fútbol. Y le dijo a esta persona: ¿quién es tu cuñado? Y le dice Luis Miguel Salvador: salúdamelo mucho y dile que un pajarito llamado Justino te dijo que es el candidato más fuerte a director de selecciones nacionales. Era Justino Compián, que ya había salido de la federación, pero le dijo eso. Entonces, lo que me había dicho esta persona coincidía con lo que dijo Justino. Y de buenas a primeras me habla otra vez esta persona y me dice: Luis Miguel, ya te bajaron. ¿Cómo? Le digo: ¿cómo? Me dice: no, ya te bajaron, que alguien habló mal de ti, de Monterrey. ¿Y supiste quién yo, fue, Luis ¿cómo? A ver, Miguel? investígate bien. Al poco tiempo. ¿Supiste quién fue? Sí, supe. Al poco tiempo me dijo que sí, alguien había hablado mal de mí, y ya Mira, yo no lo creía, porque dices: no, estas cosas a veces, tú sabes cómo es esto, ¿no? Pero tiempo después sí lo confirmé. Tristemente lo confirmé, que alguien no quería, porque si yo llegaba a selecciones le podía afectar en su imagen, o lo podían señalar de decir: oye, cómo salió de Monterrey y ahora está de director de selecciones nacionales, ¿no? Y fue, te digo, yo no lo creía, pero tú sabes, Jorge, tenemos cuántos años en el fútbol, sale la verdad, y gente que estaba involucrada en ese proceso después me lo dijo a mí. Entonces, pero bueno, sabemos que a veces así son las cosas, ¿no? Oye, Luis Miguel, queda primera parte con Luis Miguel Salvador, pero ¿cuándo vienes a la capital, al estudio de Órbita? Vamos a ponernos de acuerdo, les prometo, ahora sí, Jorge, que un domingo, y ahora para hablar, ahora sí que tendido, me llevo mis espinilleras y mis tacos de 6 por cualquier cosa. Gracias, Luis Miguel, te mandamos un abrazo, amigo, estamos en contacto. Gracias, hermano. Igualmente, Saludos, un Luis abrazo, Miguel. saludos, Abrazo. bendiciones. Lindo. Bye, gracias. Qué Bye a todos. Vámonos, Bye. señores, Bye. seguimos en Órbita Deportiva. Gracias. Tecnología médica